Estás en la red extensa, donde las vulgaridades se dicen con inteligencia. Pues si Gijek está en Twitter, nosotros estamos en Spotify y YouTube. Sean bienvenidos a la red extensa. Continuamos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este subprograma. Ahí les va la res extensa con María Cinegratia y Alex Vindex. El día de hoy tenemos un programa preparado para ustedes que tiene el título de... Tío Alex, preséntalo por favor. ¿Puede alguien pensar en los niños? Así es, amigos. Y tenemos una estrella invitada, a quien, ingeniero, por favor, pásamela. Aquí está nuestra invitada, es la licenciada Isabel Torres Aguilar. Es una buena amiga del Colegio Profesional de la Comefi, a quien Alex pues le hará la introducción pertinente. Y es banda, pues esta noche viene la licenciada Isabel T.A. a compartir un poco de su conocimiento en torno a las filosofías de la educación, así que vayan preparando sus preguntas, vayan poniendo aquí en los comentarios qué les interesaría debatir y bienvenida Isa y gracias por aceptar la invitación y acompañarnos a este bonito desmadre que se llama Ahí les va la res extensa. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, ese título de estrella que no me gusta. No sé nada, la verdad. Y no sé ni siquiera por qué en educación me llaman, porque la verdad como que no creo tener conocimiento suficiente, pero bueno, gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. No, pues el gusto, como insisto, es todo nuestro tenerte aquí y creemos que sabes muchísimo al respecto, entonces por eso es que te hemos invitado a platicar, ya sabes, es la cosa aquí es chacharachera, es filosofía, sí, pero desde o lejos del rictus estoico académico. Entonces, pues imagina que estamos como cuando ibas a la universidad y esto es una plática post-chelas, entonces relájate y pues sean todos bienvenidos. Pues bien, entonces comencemos. A darle que es mole de olla. Sí. Entonces, los tópicos que pretendemos tocar el día de hoy, bandita, para todos ustedes que nos escuchan, es ¿qué pedo con la filosofía de la educación? ¿Qué pedo con la filosofía y la educación? ¿Cuáles son sus problemas? ¿De qué trata? ¿Qué chingados es? Entonces, sin más, te dejamos exponer, Isa. Tú eres la que sabe aquí y nosotros estamos a tu merced. Pues va. Bueno, pues en primer lugar, que cuando me invitaron a esto, pensé como en muchas ideas, ¿no? Quisiera comenzar a lo mejor planteando quisiera partir más bien de esta afirmación sobre el quehacer de la filosofía de la educación, ¿no? Como que estamos muy arraigados a pensar en ramas es que la filosofía tiene sus ramitas y entonces esto es para acá y esto es para allá. Yo creo más bien que en el caso de la filosofía de la educación, o los dos términos, filosofía-educación, pues es una relación totalmente interna, es casi una misma. Y en este sentido, pues tendríamos que preguntarnos más bien sobre qué es lo que la filosofía de la educación pretende dentro del bagaje, ¿no? Del mundo filosófico. De esto se me ocurre, en primera, plantear como tal dentro esta rama, como dije hace rato, pues dentro de la filosofía de la acción también, ¿no? Porque estamos hablando de una praxis, ¿no? De la práctica como tal. Cuando nosotros hablamos de educar al otro, estamos hablando también del ser humano y a la vez estamos integrando
tanto la antropología como la pedagogía, la dialéctica, la didáctica y bla, bla, bla. Entonces, primero que nada, podríamos decir que la filosofía y la educación tienen que ver con la acción que realizamos todos a partir de querer transmitir o guiar en el conocimiento a alguien más, ¿no? Esa en un primer acercamiento. Posteriormente, pues van a surgir como estas denotaciones acerca de que la filosofía de la educación es una ciencia. Bueno, sí, o sea, desde los 60 más o menos se dice que es como una ciencia. Como toda ciencia, pues tiene una metodología, ¿no? ¿Qué metodología utiliza la filosofía de la educación? Yo creo que esa pregunta también es como bien cañona, sí me gustaría debatirla, pues preguntarle más que nada al auditorio qué piensa, ¿no? ¿Cuál sería como el método de la filosofía de la educación? En tanto nos estamos enfocando a un fenómeno que es constante. Digo que en la realidad no es constante, ¿no? Que no cambia. Pero en el caso de la educación, tenemos un quehacer que se define a partir de lo que la misma realidad propone, ¿no? O sea, tú buscas educar a seres humanos para qué, para quién o para que hagan qué cosa, ¿no? Etcétera. Eso sería por la parte del método. Y el último punto que me gustaría abordar, que si se va dando la plática, pues tiene que ver con los problemas que la filosofía de la educación enfrenta actualmente. Y no nos vamos a meter a lo mejor de manera global, ¿no? Sino centrarnos un poquito en nuestro contexto. O sea, ¿qué problemas dentro de la filosofía de la educación se están dando? ¿O qué nos puede aportar más bien esta postura para poder reflexionar el entorno educativo en nuestro país, ¿no? Serían como que esas tres cositas. La definición de la disciplina, el método de la disciplina y el para qué. No sé. Eso pues... Ya, no, se va a poner bueno este asunto. Y ahora que planteas... Sí. ¿Qué es lo que pretende hacer la filosofía de la educación o cuáles son los retos? Creo que el paradigma que estamos viviendo actualmente y el hecho de que estemos siendo educados vía online, no sé, como que si es ¿dirías tú que es un parteaguas a la educación como se venía dando? ¿O que solamente es una extensión de lo que ya estaba presente, pero con sus pequeños ajustes? ¿Tú qué piensas? Creo que sí es un parteaguas, porque, hay que plantearnos en el contexto, ¿no? Hace 2 años todavía yo me acuerdo que se decía que la educación tendría que ser de acuerdo a tu contexto. Es que debes educar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a partir del contexto en el que viven y a partir de sus necesidades. Y entonces los planes y programas que se hacían y todo el rollo, pues se enfocaban a que tú le dieras a los estudiantes lo que necesitaban, ¿no? Ahora, viene este fenómeno, ¿no? Yo creo que se presenta como un problema, así propiamente como la palabra, ¿no? Así, ballet, o sea, viene de frente y ahí lo tienes. Y entonces hay que generar una manera en la que pues pueda seguir adquiriendo este conocimiento. ¿Qué es lo que pasa en México? Nuestro país y toda América Latina, ¿no? Que estamos en esta situación. La educación, lejos de ser una educación contextual, se vuelve una educación un tanto clasista, porque depende de condiciones materiales como desde la luz, ¿no? Y si no la tienes, entonces no tienes la manera de transmitir el conocimiento. Todavía estamos hablando en este plano, en el rollo de que el maestro, el profesor, le da al alumno ciertos contenidos, ¿no? Y busca llenar esos vasitos. Bueno, pues ahora como no tienes las condiciones, no puedes ir a ver a tu profesor, no puedes estar en un grupo, no vas a llenar vasitos, ¿no? Porque seguíamos educando de esa manera, aunque se niegue. No, es que construyamos el conocimiento a partir del constructivismo y que no sé qué rollo. La verdad es que el profesorado seguía llenando vasitos porque ni siquiera se entiende cómo es que vas a construir conocimiento. Y lo estamos viendo ahorita. Tú llegas a tus alumnos de primaria, por ejemplo, primaria, secundaria básica, le das un cuadernillo
toma, contéstalo. ¿Dónde? Pues llena tu vasito, o sea, busca tu vasito en la información. ¿Para qué? Pues es que los chavitos no te entienden el para qué o para qué les sirve, ¿no? Entonces, regresando a esta pregunta, sí es un parteaguas porque la educación se vuelve totalmente clasista. Si ya habías logrado cobertura, ¿qué crees? Ya no hay cobertura, aunque tengas libros de texto. O sea, el acompañamiento que daba, digamos, el profesor, el tutor, el guía, no existe ahora porque no hay el medio, ¿no? Entonces, ¿quién accede a una educación de calidad aparentemente? Pues quien tiene las condiciones materiales. Quien no las tiene, olvídense los niños de la sierra de estudiar como los niños de una zona urbana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido sí es un parteaguas. Y aún en zona urbana siento que también se presentan ciertas dificultades, ¿no? Y como tú dices, también clasistas, porque si bien en zona urbana hay muchísimo más acceso a lo mejor a la luz y a la televisión, por ejemplo, en contextos como los de universidad, yo veo a algunos compañeros de la licenciatura, que aún tengo en redes sociales, que se quejan precisamente de esto, ¿no? De que no todos tienen acceso a internet o a una banda lo suficientemente ancha, no todos tienen laptop o celular con los datos suficientes como para seguir con su educación, y muchos han tenido que darse de baja. Pero también ha impulsado esta situación a los docentes. Bueno, también cuando me pasa que de repente doy clase, abrirnos a nuevas posibilidades, ¿no? Ya abandonar un poco esta parte de la educación así como lo que hacía San Agustín o Santo Tomás, ya esa bien escolástica, de que nada más dictaban, y siento que sí puede ir en pro, ¿no? Pero también el hecho de que toda esa generación sea tan distinta a la nuestra, bueno, no sé, o a la de los docentes. Yo veía hace un año, estaba dando clases en una escuela secundaria, que a mí me costaba un poco menos de trabajo llenar, no sé, ciertos espacios o ciertos paradigmas de la educación o del nuevo programa educativo, y que a los maestros, que si bien ya tenían más trayectoria, pues sí les costaba muchísimo más trabajo, haciendo incluso trabajo, pues, ¿cómo decirlo? no sé, en este momento se me fue como plantearlo, pero que, o sea, ya siendo su forma de educar tan sistemática, por así decirlo, como que no se abrían a nuevas posibilidades de la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, yo no tengo realmente mucho conocimiento en filosofía de la educación o pedagogía, pues, no sé, de repente la mayéutica socrática te sirve un tanto para construir el conocimiento, ¿no? Si les avientas ahí las preguntas y cómo vayan saliendo. No es cierto. Pero no, creo más bien que pones el dedo en ahorita la vemos qué pedo. Porque sí es cierto. ¿Sabes qué es lo que creo que es preocupante? Que realmente no sabemos ni siquiera qué queremos educar o qué queremos formar. Yo me acuerdo bueno, en la maestría cuando empezaba, hay un autor que me gustaba mucho, que se llama Octavio Fouillet, y entonces fue así como iluminador, porque él decía, o dice más bien, afirma, que el ser humano no es adoctrinable, o sea, no es como un animal. Al animal tú lo puedes adoctrinar para que haga ciertas cosas, ¿no? Para que, digamos, que responda a tus, ay, se me fue la palabra, bueno, que responda a órdenes, ¿no? Y esa noción, un tanto conductista, ¿no? El rollo. Un animal puede ser eso, pero el ser humano no. O sea, el ser humano, más que adoctrinable, es educable, ¿no? Y en ese sentido, como el ser humano es educando en este sentido, ¿qué es lo que queremos nosotros? Pues formar en el otro. Es como que, a ver,
primero, profesor, si te están poniendo frente a un grupo, tienes como una enorme responsabilidad porque lo que tú formes ahí es de algún modo determinante en la vida del otro individuo. Eso es en primera, ¿no? Y no Luego, es solamente old school, ¿no? Y después si hacen bien lo que piensa, ¿no? Que como pues es mala y que, uy, no sé, todavía me da cierto escozor. sí, digo, y tampoco es como lo mismo enseñar que educar, ¿no? Dices, bueno, yo enseño, ajá, pues te puedo enseñar la tabla del 1, del 2, del 3, te la paso inmediatamente, ¿no? Pero no es lo mismo formar y entender que 2 más 2 son 4 y 2 por 2, o sea, es un sentido más de comprensión. Entonces, ¿qué es lo que queremos formar? Eso en primera, ¿no? Como que estás frente a algo y madres, ya te aventaste al ruedo, si no sabes. Dos, ¿qué contenidos te está diciendo alguien o algunas personas, ¿no? Que tienes que enseñar. Te ciñes a un programa y ese programa está definido por qué cosas. Bueno, por competencias, ¿no? Igual, ¿no? Hay como que un recorrido en este sentido. Si revisamos un poquito la literatura, a lo mejor de la educación, ¿qué se pretendía enseñar en los años 90 y qué se pretende enseñar ahora? ¿Qué quieres? ¿Que tu alumno tenga una conciencia socialista, por ejemplo, o que tu alumno compita con un niño chino? O sea, son cosas que te está determinando quién o quiénes, ¿no? Es como, ok, no depende de ti nada más, sino te está ciñendo algo. Enseñas algo fuera de esos cánones y entonces en algunos casos pues sí ocurren como, hay consecuencias fuertes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque formas conciencia. Si no logras formar conciencia, pues ya solamente pasas desapercibido en el mejor de los casos. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahora, vamos a hablar de la práctica propiamente, ¿no? De la práctica docente. Yo trabajo con adolescentes y cuando un adolescente, o sea, tú les das temas académicos, el chavito lo que quiere o lo único que le interesa es hacer TikToks. Bueno, ni adolescentes, o sea, los niños más chiquitos. ¿En qué te diviertes más haciendo TikToks? Y entonces, ¿qué hace el docente? Se pone a hacer TikToks para los alumnos para que te puedan entender. Entonces, como que ¿qué juego nos estamos metiendo para poder llegar a enseñar qué? O sea, me preguntan a mí, es que tú estudiaste filosofía y ¿eso para qué? O sea, ¿qué es lo que te va a dejar o que te va a dar? Porque ya lo pensamos así, ¿no? Como en un chip de, pues claro, tú estudias para trabajar, trabajas para obtener dinero y obtienes dinero para obtener más dinero, punto. Entonces, creo que ese es desgraciadamente como que el común denominador al que nos enfrentamos. Y pues participamos de la misma dinámica. ¿Para qué das clases? Pues porque te va a salir un dinero extra, ¿no? Y entonces dejamos de lado como toda esta conciencia, y es que yo quería meter el concepto de conciencia porque lo tengo así como bien arraigado, pero ¿dónde queda esta parte de pensar o repensar tu labor docente frente a, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿No? O qué pretendes y con qué condiciones cuentas. Está como bien cañón, la verdad, porque pues sí es hablar como de un tema que también se nos escapa de las manos, ¿no? Pensamos porque en Paulo Freire, que decía que hay que educar para la libertad, ¿no? Y en este momento en que estamos viviendo, qué difícil es llevar a cabo esta premisa, ¿no? O sea, si educamos para liberarnos y no existen las herramientas debido a la pandemia para un montón de personas que es a las que deberíamos o las que creo recordar, Paulo Freire quería liberar al sector de la población con menos oportunidades. Sí, es aparte como una situación bien cañona, porque entonces te preguntas, bueno, ¿qué es la libertad en un mundo donde se te dice cómo pensar, cómo vestir, cómo actuar, ¿no? Es como, ajá, educas para algo que realmente no podemos como tal
o sea, es como un horizonte muy desdibujado, ¿no? Cuando te presentas hacia un proyecto, te dicen, es que tienes que hacer tu proyecto de vida. ¿Y hacia dónde puedes encaminar eso? Ay, cuando en realidad desde los calcetines que te pusiste hasta el modo en que te peinaste estuvo determinado, ¿no? Entonces como que Híjole, ahí sí. podríamos como Y pareciera, empezar a... y pareciera que toda la sociedad se la pasa tratando de envolvernos en una trampa, ¿no? Hace poco me encontré a un compañero de la primaria y sentí mucha, no sé, tristeza, nostalgia e impotencia, porque era un sujeto que era bastante brillante. Me acuerdo que dibujaba en el pizarrón con gises de colores y hacía cosas maravillosas en cuestión de minutos. Y encontrar que, pues, debido a a la precariedad de la economía, de su economía familiar, pues no tuvo la posibilidad de siquiera terminar la preparatoria, ¿no? Cuando pues tenía todas las posibilidades cognitivas, por así decirlo. Entonces, no sé, o sea, y ver que otros compañeros que a lo mejor no les interesaba tanto, sí han terminado haciendo licenciaturas de alguna forma casi desdeñable, pero no sé, o sea, ¿qué pido con la educación y qué pido con el sistema? Y no es que me quiera poner chaira, pero what the fuck. Entonces, no sé, Sí. hay una trampa en todos lados, ¿no? Porque, y más ahorita también que estamos viviendo estos días de Reyes, por ejemplo, ¿no? En el que, pues dicen, hablaba con alguien y me dice, es que hay que darles algo de magia a los niños, hay que permitirles soñar, ¿no? Y esta parte de también, pues, educarlos en la magia y tener imaginación y, no sé, creer que existen posibilidades, ¿no? ¿Y qué es más cruel? O sea, generarles estas esperanzas de decirles de, sí, existen los santos reyes y, también, si lo piensas, lo puedes lograr y tú solamente trabaja duro y vas a tener, o sea, vas a lograr lo que tú quieras, ¿no? Y encontrarte que una vez terminas, si tienes la remota posibilidad en este país de concluir un grado universitario, pues con que no hay trabajo, ¿no? Y hay otra vez como una especie, como este techo de cristal que no te permite lograr lo que anhelabas, ¿no? Y estas ilusiones se van desmoronando. Ay, sí, ahorita que tematizas esto pues sí, del castillo de cristal, creo que sí está como bien cañón, aunque también, pues no podemos ser como que tan pesimistas, ¿no? Yo creo que sí, somos realistas, estamos viviendo como que una cosa y un fenómeno bien cañón que nos tiene a todos como muy apachurrados porque pareciera que no hay horizonte, pero... Bueno, y entonces, ¿qué hacemos, no? Porque en el caso de nosotros, que nos dedicamos a pensar esto, pues tendríamos que dar una solución. O al menos no una solución, pero yo creo que sí, el hecho de poner el tema sobre la mesa y desnudarlo, como lo estamos haciendo, pues por ahí va, ¿no? Yo creo que mejor darnos cuenta que no sabemos qué hacer a que ni siquiera nos demos cuenta que tenemos un problema. Pero... hace tiempo estaba leyendo esta forma, ¿no? De que pareciera que sí es cierto que aunque parezca discurso chairo, el neoliberalismo es el que tiene la culpa de todo. No, no es cierto, pero que es el que nos ha, digamos, determinado de muchas maneras. Es que espere, no, es que es en serio, o sea, estaba leyendo justamente sobre este fenómeno de la imagen, ¿no? Todo se vende por redes sociales, vendes tu cuerpo, vendes pues lo que haces, ¿no? Aparentemente, pero solamente son movimientos, me refiero en efecto a los TikToks, y no es que odie, yo he hecho TikToks con mis primos, me refiero a que no lo es todo, ¿no? O sea, pero es el horizonte que tienen ahora. ¿Qué descubrió el capital? O bueno, ¿qué es lo que nos descubre el capital? Que tú no puedes comprar 2 neveras porque solo necesitas una,
pero lo que es inagotable es esta manera de explotar tu imagen y tu cuerpo, y eso sí lo van a seguir consumiendo, porque tú vas a ver un video y vas a pasar a otro y a otro y a otro, y después no te vas a, no vas a estar conforme con eso, lo vas a querer hacer. Y entonces yo creo que este juego, este mecanismo, está permeando tanto en nuestra, pues en el modo en el que hacemos las cosas, que consumimos tanto y a la vez queremos producir, y ya entonces realizaste tu vida porque una marca ya te paga y te da tu ropita, ¿no? Yo creo que eso está bien cañón y está como bien, bien feo, porque es a lo que nos estamos enfrentando y no tenemos las herramientas para decir, es que yo tengo algo mejor. O sea, algo, y no es que te esté diciendo que estás hueco o hueca por hacer eso, solamente estoy diciéndote que no lo es todo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que intervienen y no creo que sea la forma el que yo me ponga a hacer TikToks como docente, porque eso lo aplauden, ¿no? Tú vas a un consejo técnico y, ¡ay, bravo! El profesor hizo un TikTok y esa fue una herramienta eficaz para llegar a sus alumnos al conocimiento. Yo creo que eso más bien tiene que ver con una acción un tanto egoísta, ¿no? Como muy, muy de mi yo. Y eso no nos está dejando como que avanzar y ver que en realidad, pues, tenemos más al lado y podemos hacer más con el otro cuando nos acercamos de manera inclusiva. Y es que voy hacia esto, no sé si sea el momento o si sea como prudente. Hay una propuesta que me gusta mucho, que bueno, se está construyendo, no es como de las cositas que están en proyectos, pero durante este proyecto nacional que se nos vendió, ¿no? Como que durante este gobierno, pues hay como cambios importantes, ¿no? Bueno, según unos dicen que se cambia nada más el discurso, que es el mismo, la nueva escuela mexicana y no sé qué rollo. Para no hacerlo tan largo, la cuestión aquí es que creo que sí tiene un punto medular. Parece que no hay proyecto de nación, pero dentro de la educación sí hay una cosa que se llama inclusión y diversidad. Bueno, este rollo tiene que ver más o menos con ampliarnos a el rollo de los idiomas. Es decir, tú no puedes educar a alguien si no habla su mismo idioma. Y nosotros, hablando solamente, por ejemplo, español, no podríamos competir a lo mejor con el extranjero o estaríamos en desventaja. Bueno, si nosotros estamos pensando en que todos vamos a estudiar inglés y a los niños les vamos a enseñar inglés y bla, 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 ¿qué está pasando con las minorías en nuestro país? Por ejemplo, con los niños de las sierras, ¿no? Y hablo de las sierras de toda la República. Sí, no estamos incluyendo en ellos porque ellos no llevan inglés. Y eso me di cuenta porque una tía trabaja justamente en una sierra de Chihuahua. Entonces me dice, no, es que las materias acá son diferentes y no llevan inglés. Bueno, ellos hablan su lengua, hablan español, que es la lengua extranjera para ellos, y entonces, ¿qué sector de tu país estás excluyendo? ¿No? Esta parte se me hace medular porque yo creo que a partir de eso, o sea, es una condición de posibilidad fundamental a comunicarte con el otro, ¿no? Independientemente de la barrera que ahorita tenemos, una sería el idioma, que ni siquiera se está tomando en cuenta. Entonces, yo creo que sería una buena, un buen proyecto, una buena propuesta, incluir a lo mejor mínimo el idioma para ellos, ¿no? Para las minorías. Y eso entonces ya te abre también, no para que incluyas en ellos algo que no sea de su tradición o que no sea parte de, sino para que ellos puedan comunicarte su conocimiento y entonces podamos entenderlos también, ¿no? O entender algo que también nos constituye, porque estamos como muy enfocados al afuera y nos olvidamos de eso. Entonces yo creo que a lo mejor sí es un retorno, que no es retroceso, sino retomar como que esta
pues no sé, por decirlo así, riqueza cultural, ¿no? Por eso decía yo que es una parte fundamental la que se me hace sobre la inclusión del idioma y la diversidad cultural en nuestro país. Podríamos empezar a lo mejor por ahí. Y entonces ya no te, no sé, o sea, no te deslumbra tan fácil, ¿no? Todo lo demás que viene de fuera. Yo creo que esa es una parte que nos podría aparte hacer fuertes como latinos, ¿no? Como, bueno, primero como país, luego como continente, pero sí considero que pues sí tenemos que accionar, no sé, de alguna manera y nosotros lo tenemos que hacer, porque si nosotros no lo hacemos, entonces pues nadie lo va a hacer, ¿no? También. Pues sí, te vas a meter a lo mejor en rollos, en problemas, en conflictos, y a lo mejor una de las maneras, no sé, se me ocurre, pues sea el ámbito, pues podría ser el político. No sé, eso es como que, bueno, se me ocurre, ¿no? Gritar, aquí estamos también, ¿no? Y la educación es, así como lo es la salud, el sector salud, que ahorita se está viendo así como bien atropellado, pues también la educación lo está haciendo, ¿no? Y es una prioridad. Es que en México sí está bien triste la cosa, está bien cañona porque ya nos acostumbramos a que, pues sí, nuestro país está súper mal en educación y también está súper mal en salud. O sea, si no tienes dinero te vas a morir, punto. Si no tienes dinero no vas a estudiar y punto. O sea, ese chip que impusieron y que lo aceptamos totalmente, eso es lo que creo que nos está dejando así como que bien atrás en todos los sentidos, ¿no? O sea, que son como, vamos, tendría que ser parte fundamental. Luego, perdón que ya me estoy atorando aquí, pero es que el discurso igual del secretario de Educación, que todo está bien y todo está perfecto, pero no saben, hasta somos ejemplo para los chinos y no sé qué. Y yo así de, no manches, o sea, ejemplo de lo que no se debe hacer, porque, o sea, nadie te la cree. Es que los papás con la Aprende en Casa se animaron a terminar la primaria. La verdad es que el contexto, o sea, la realidad es otra, ¿no? No podemos seguir haciendo filosofía de la educación en abstracto cuando nuestra realidad, tus niños, tus hijos, tus vecinos, te están diciendo a gritos que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando, no? Lo que estamos haciendo. No sé, me dio que pensar muchas cosas. Sí, no, y también estaba pensando ahorita en lo que dices de lo que estaba pasando con el secretario de Educación, que también, o sea, a los docentes, en lugar de proveerlos de herramientas para, no sé, generar unas alternativas a este momento en educación, lo único que están haciendo es llenarlos de papeleo, ¿no? Cuando ese tiempo lo podrían ocupar en instruirse en utilizar plataformas digitales o no sé, qué sé yo, e incluso cuántos de los docentes no pueden llenar esos formularios y ese papeleo que ni siquiera que nadie va a leer, que nadie va a revisar, que solamente se va a ir a acumular y que está generando también ocupando un espacio y que no es necesario. Y que podría, no sé, ocuparlo para, como algunos docentes en las sierras que están llevando sus actividades a sus alumnos, ¿no? Aún con el riesgo de, pues, contraer la enfermedad, de contraer el COVID. ¿Qué está pasando con las altas esferas de la educación que se preocupan más por esta parte burocrática que realmente por proveer educación de calidad y apoyar a los docentes? Sí, exacto, creo que no hay condiciones de condiciones materiales mínimas, ¿no? Digo, los que son SEP se quejan del salario. Los que trabajamos en particular es una miseria de salario y lo haces por amor al arte, pero pues tampoco es justo, ¿no? No sé, igual creo que otra vez le dice el clavo, pero en este sentido de, ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer, no? O sea, ya lejos del tema burocrático de llenar papeleos y darles a los niños cuadernitos para que manejen los contenidos. Otra vez me voy a remitir a alguien, Chomsky, en una de sus conferencias acerca de la pandemia, decía algo bien, pues bien fuerte.
hablaba sobre esta necesidad de dejar de estarle diciendo al niño cómo tiene que hacer las sumas, las restas y definirle, por ejemplo, la física, y ponerlo mejor en la lluvia a observar a un mosquito volar. ¿Por qué no se moja? ¿Por qué sobrevive? ¿Qué patrón está siguiendo el mosquito para que pues pueda pasar, ¿no? Entre las gotas de lluvia. O ponerlo a observar las plantas fuera de su casa, ¿no? O ponerlo a observar el cielo, etcétera. Es decir, que viva el conocimiento y no que lo aprenda, o sea, que lo memorice. Entonces, yo creo que eso está como bien, bien chido, porque entonces tú puedes empezar a tomar a tu alumnito o a tu hijo o a tu lo que quieras, y entonces empezar a preguntarle cómo piensa. Claro que tampoco es como dejarlo a la deriva, ¿no? Tú tienes que tener un conocimiento, para eso también tienes que prepararte, pero sí es importante entonces cambiar la forma y el chip de enseñar, porque estás esperando, niño, porque estás esperando, papá, que llegue el cuadernillo de actividades para que rellenes y entonces el niño se ponga a estresarse y no sé qué rollo, y no está comprendiendo cosas más elementales. Sí, o hasta cosas más elementales como la lectoescritura, ¿no? Yo me acuerdo cuando me enseñaron a leer y a escribir que nada más se enfocaron en ponernos los caracteres en el pizarrón y cópialos, y hace algunos años tuve la oportunidad de participar, no me fue muy bien, de un proyecto de alfabetización que utilizaba la pedagogía de Freire, ¿no? Y era muy interesante porque la alfabetización que se pretendía dar era para adultos y adultos mayores, ¿no? Entonces, no sé, creo que la forma en la que se transmite conocimiento a la freiriana es muy interesante, porque hay un concepto que se llama palabra generadora, entonces se les iban separando sílabas más que las letras, y a partir de esos fonemas silábicos se trataba de enseñar bajo palabras que ellos mismos conocieran para después ir generando oraciones, ¿no? Lo que lo hacía muchísimo más enriquecedor, porque luego de una palabra, no sé, que podía salir vaca, y esa vaca hace muy, y salían otras muchas cuantas más, que sí. Y no era nada más solamente enfocarse en que tuvieran una correcta escritura, sino más bien que pudieran alcanzar la posibilidad de escribir, y ya después, ahora sí, las siguientes brigadas se van a encargar de que se hiciera con una mayor... no me gusta utilizar estos conceptos porque son muy de neoliberales, mejor calidad, pero bueno. Sí, es lo que estás mencionando es un método que se llama ahora, como actualizado, se llama el método 2020, y de hecho sí, justamente apenas un familiar me había comentado, ¿no? Esta forma en el que el aprendizaje se le hace significativo, y es que seguimos con este papel de volver a tu realidad para poder encararla con la abstracción, ¿no? Y no separar... esto es bien cañón, porque podemos caer en esa tentación, ¿no? En cómo se hace la ciencia, o por qué a lo mejor Hegel criticaba tanto a la ciencia, ¿no? Y en el caso específico de las matemáticas, porque si es que no se ocupan de la realidad, o sea, se ocupan tanto de lo abstracto que dejan de lado lo que es real. La filosofía se ocupa de lo real. Y en este sentido, creo que también, si unimos filosofía de la educación, dejamos de pensar en lo abstracto, en que la pedagogía está en los salones de clase donde se hacen las didácticas y la enseñanza con un método que ya tengo yo dominado, que estudio durante tantos años y que ahora te lo reproduzco. Y entonces nos enfocamos a esta realidad, a la vivencia, a la existencia misma, ¿no? Y es lo que podíamos llevar como a cabo dentro de nuestro papel. Es decir, nuestra responsabilidad o nuestra formación en filosofía, llevarla a este sentido de la educación. ¿Por qué? Pues porque después de todo estamos formando también, ¿no?
y creo que vamos a hacer esto con los alumnos o con quien nos toque la responsabilidad. Deja tú el manual, ¿no? Deja entonces toda la teoría y primero entonces vamos a ver qué es lo que tú comprendiste, porque muchos problemas los traemos desde chiquitos. Todos yo creo que tenemos una experiencia distinta de cómo aprendimos a leer, es lo que tú comentabas, ¿no? Y creo que eso nos ha arrastrado, por ejemplo, desde que éramos chiquititos hasta el momento actual, ¿no? Yo decía, es que ¿por qué a los niños de primero de primaria les cuesta tanto leer, ¿no? Y yo dije, bueno, es que ¿cómo empecé a leer yo? Bueno, es que en mi caso, para empezar, pues la televisión era como súper restringida porque yo me crié con mi abuela. Entonces, mi abuelita era como de, la televisión es el demonio, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo tenía era cuentos. Mi mamá me llenó de cuentos de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, etcétera, ¿no? Y yo lo que anhelaba era saber qué es lo que decían los benditos dibujos. Entonces, yo no me acuerdo en qué momento aprendí a leer, pero sí me acuerdo que fue desde el preescolar, porque ya me ansiaba, o sea, no tenías otra cosa que hacer, no tenías a lo mejor, o sea, era como que tu vicio, ¿no? Y en ese sentido yo decía, bueno, o sea, no es difícil, pero no es cierto, el contexto que vive diferente a un niño sobreestimulado en la actualidad, con la tablet, por ejemplo, o sea, no te importa leer porque no hay instrucciones para eso, es tan automático que lo puede hacer sin la necesidad de la capacidad, sin la necesidad de tener capacidad para lectura, ¿no? Ni siquiera de comprender. Entonces está No, como que es un choque. Voy a meter otra vez el dedo en la llaga, y otro problema también van a ser los padres, ¿no? En este sentido. Hace poco yo estaba trabajando en un kinder, estaba enseñando idioma inglés, y era sorprendente que los papás se enojaban porque no mandaba suficientes tareas, ¿no? Yo mandaba el videíto para que lo escucharan, les ponía canciones y teníamos nuestra clase por Zoom y era muchísimo más sencillo. Llegó un punto en el que la repetición hizo que se aprendieran las palabras y que reconocieran los objetos con el señalarlos y esta permanencia de ellos. Y los papás querían, ya que niños de segundo de kinder que aún ni siquiera tienen la fuerza en la mano, no tienen la psicomotricidad suficiente, ponerse a repetir la palabra una y otra vez, como si esto fuera a hacer que se grabara en sus cerebros, como si fueran más grandes, ¿no? Entonces, también siento que también los papás tienen cierta responsabilidad de que el aprendizaje de niños adolescentes se esté truncando, ¿no? O sea, ¿por qué enfocarnos tanto el tiempo en estas cosas sin sentido, en estas repeticiones que realmente no van a hacer que tengan un aprendizaje significativo de las cosas, sino y no hacerles el aprendizaje más vivencial, ¿no? ¿Por qué obligar al docente a volver a los viejos métodos, ¿no? Casi de que la letra con sangre te entra y que casi que quieres que le des con el matamoscas para que aprendan la palabra o la tabla o yo qué sé yo. Entonces, ¿tú cómo ves este show? Que está bien chistoso, pero pues de algún modo sí es como tú dices, ¿no? Que ahí diferiría un poco. Creo que el niño sí tiene la capacidad, ¿no? O sea, hace tiempo igual estaba viendo este rollo de que nosotros como que le decimos al niño, no, es que hay de todos. Tú conoces a papás que son tan exigentes con los niños que les quieren meter todo de un tajo, y papás que se quejan totalmente porque se les hace demasiado. Entonces, yo creo que aquí es bien importante no perder eso. O sea, ¿qué quieres del chamaquito? O sea, ¿para qué quieres que aprenda a hacer fracciones en primero de primaria? Porque quieres que esté más alto que lo otro mejor, porque eso va a determinar que en un futuro él vaya a ser un abogado y un dentista y no sé qué rollo. ¿O por qué lo quieres hacer? O sea, hay en el fondo un ego también ahí metido. Y por el otro lado están los papás de no me toques al niño chiquito, bebé, porque no puede hacer las cosas. Y realmente...
yo creo que Sí. estamos en una contradicción, ¿no? O sea, el niño sí puede hacer las cosas, claro que tiene la capacidad. El punto es ¿para qué quieres? O sea, ¿para qué buscas que esto se haga, ¿no? ¿Para qué buscas que esto realmente se reproduzca? ¿Qué horizonte estás buscando con la formación, tanto de tu alumno como de tu hijo? O sea, ¿qué te está determinando para Sí, que y que no quieres que tenga sean una vida como la tuya, que los, tenga una vida mejor? ajá, como el papá que le regala un piano, una guitarra a su hijo, que es más bien deportista, y le exige que lo haga porque es algo que él deseó, cuando es algo que el niño no tiene el más mínimo interés, ¿no? Cuando, no sé, podría llevarlo a clases de fútbol, que es algo que podría, en lo que podría tener más oportunidades, ¿no? O cuando te llevan a clases de matemáticas porque eres malo en matemáticas y eres un gran dibujante y tu maestro piensa que eres un mal estudiante, pero que, no sé, aprendes con imágenes y por eso te la pasas haciendo dibujitos en tu libreta, porque de esa manera, no sé, tú lo entiendes, en lugar de apoyar esos talentos que tú tienes, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, no sé, a mí me conflictúa mucho eso, ¿no? Tratar de A entender los hacia infantes, dónde vamos. o eso que hacen bien y la forma en la que aprenden. ¿Quién piensa en los niños? ¿Quiere alguien pensar en los niños? ¿No? Sí, tu título es como bastante aparte atinado, ¿no? Y aparte, ¿quién piensa? Yo diría, ¿quién piensa en los chavos también? Porque es en serio, cuando, no sé, no, o sea, es que sí es ya el choque, no sé si lo han notado ustedes, yo me siento vieja ya con mis alumnos, ¿no? Pero es que cuando yo les dije, es cuando yo estaba en la prepa, o sea, tenía estas aspiraciones, ¿no? Y ahora tú, o sea, el que más salvas y comparas sus Años, aspiraciones. ¿no? Uh-huh. Pues sí, exacto, o sea, Sí, o fue el sea, no es cambio tanto así, tiempo. ¿Hace cuánto saliste de la prepa? Pero mucho, el mucho. cambio de las redes sociales y ha hecho que el paradigma sea tan distintos años, ¿no? Que te quieren explicar de que, oh, mire, vi tal cosa de historia o de filosofía o qué sé yo en redes sociales, en un video en TikTok, y tú así de, ¿qué es eso? ¿Cómo lo busco? ¿De qué me hablas? Sí, exacto. Aparte hablamos ya como idiomas distintos, ¿no? Y pues sí, o sea, sí está como, no sé, son muchas cosas. ¿Cómo poder enumerarlas? Condiciones materiales, contexto actual, ¿no? Pandemia, horizontes de sentido educativo, ¿no? Y qué hacemos como filósofos dentro de este ámbito. Porque la mayoría de los que estudiamos filosofía o algo afín, nos dedicamos a la docencia. Entonces, aguas con eso, ¿no? Porque yo estudié filosofía, entonces yo soy el que sé aquí, me planto en mi cátedra y alábenme. Eso está como bien, bien cañón y es una tentación que lamentablemente muchos tenemos, ¿no? De decir, es que yo sé, cuando en realidad, Y si te solo mi das lectura es la cuenta, correcta. exacto, ¿no? Entonces, no sé, ahí como que tendríamos que, pues sí, como que versar mucho sobre eso, pensar mucho sobre eso y sobre todo aplicarlo nosotros pues en nuestra realidad educativa, ¿no? Si tú das clases, entonces pues tratar de entender qué es lo que quieres lograr, qué es lo que vas a llevar a cabo y cómo le vas a hacer desde el punto en el que te toca, ¿no? O sea, desde el momento y el contexto en el que estás viviendo, a qué necesitas responder. O sea, qué necesidad necesitas tú, pues sí, solventar, ¿no? Eso es como que, pues no sé, con eso como que yo me quedaría, es con lo que me quedo mucho, ¿no? Hacer ¿Para de qué la educamos? educación. Exacto. Ok, Y no muy solo para bien, qué, muchas gracias. sino construir el horizonte educativo que considero que es el adecuado, no como algo que ya se puede quedar como una teoría, ¿no? Porque es lo que también me gusta mucho como pensar, o sea, las teorías son estos marquitos de referencia, no son la realidad.
tú pusiste ahí un marco, ¿no? Todo quedó adentro, pero la realidad, ¡fum!, ya se salió de ahí. Cuando tú la estás tematizando, la realidad ya te ganó por 3. Y entonces tienes que caminar a partir de eso. Y aunque nadie preguntó y yo tuve que responder al final, yo creo que uno de los métodos de la filosofía de la educación como disciplina, si es que se puede ver así, es la fenomenología, porque esta corre, ¿no? O sea, va al mismo tiempo tratando de aprender el fenómeno a medida que pasa. Y creo que como filósofos y como educadores a la vez, tendríamos que aprender a aprender con H, ¿no? El fenómeno en el momento y actuar también en el momento. Y pues sí. Sí, pues no sé. Ese es como mi punto de vista, mi perspectiva. No sé qué piensan ustedes. Aparte de la otra edad. Oye, si le pedimos al ingeniero que nos pase las preguntas que nos tienen, pasamos o los comentarios. ¿Se llama, tío Alex? Para que escuchen tu bella voz. Nuestra sección es Oráculo. Entonces voy a pedirle a nuestro querido ingeniero que nos pase. Si me escucha durante la transmisión. Sí, se escucha perfectamente al tío Alex, ¿eh? Bueno, entonces pedimos tenía que las dudas, se me estaba trabando y... Volvemos a lo que decía Isa, ¿no? Las condiciones... Bueno, primer comentario. Nos dice Pau Reyes, licenciada Isabel, no creo que esté mal de alguna forma prender esta chispa de ilusión en los niños. ¿Tú qué piensas, Isa? Creo que... ¿Me escuchan? Sí. Uh-huh. Perdón. Creo que es de lo que hablabas al inicio, ¿no? El rollo de los Reyes Magos, o es que no sé a qué se refiere como, bueno, tratando de contextualizar. Pues sí, yo creo que no, o sea, creo que está un poco ambigua esta chispa de ilusión a los niños. ¿En qué sentido? No, pues yo tampoco creo que esté mal, siempre y cuando, pues, alguien me decía una vez, ¿no? Porque yo tengo un bebé bueno, no es un bebé, es un niño ya, de 6 años, ¿no? Y yo decía, es que ¿cómo voy a creer en los Reyes Magos? Y entonces, eso no es una mentira, y me choca, que no quiero que esté con mentiras. Y alguien me dijo, esa es la verdad más profunda que tú le puedes dar. Y yo decía, ¿por qué? Me costó mucho entenderlo. En este sentido, bueno, vamos a ver un poquito aquí de como que el mito, ¿no? ¿Qué crea la sociedad o qué creamos nosotros en esta realidad para poder dar un poco de esperanza a algo, ¿no? Es como, no es una mentira, es una verdad muy profunda que se arraiga en nuestra cultura y que no tiene que ver con lo material, a lo mejor, ¿no? A lo mejor siempre lo vemos como que a las cosas que damos materialmente, pero tiene más que ver con este ritual, ¿no? De esperanza, de que algo probablemente llegue a tus manos por el amor de alguien más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque inculcas este rollo de esperanza, ¿no? De que tú como un niño, o sea, como pequeño, vas a recibir cierta motivación por seguir haciendo algo bien, ¿no? En este sentido. No sé si a eso se refiere o no sé. ¿Sí? ¿Sí es por ahí? Sí, así sí está bien. Bueno, ¿les parece si le pedimos que nos pase la siguiente? Tenemos un comentario de Luisa Wolf. Lobo, saludos. Dice, es triste que hasta ahorita mucha gente se da cuenta de las precariedades del sistema educativo cuando ya tiene años. Está muy interesante esto, muchachos.
Muchas gracias, Luisa. Sí, sí, así es. Pues sí, más que nada, creo que el que por fin los papás se acercaran a ver cómo se están educando a los niños es que se dieron cuenta de ciertas precariedades y que pues el hecho de que se estén mencionando constantemente las estadísticas en televisión y creo que no son del todo ciertas, no están del todo completas, pues nos ha hecho ver esta realidad de una forma más cercana. ¿Tú qué opinas, Isa? ¿Tú qué opinas, Alex? Yo creo que se ha vuelto más global, ¿no? O sea, sí es cierto el mucha gente, porque yo creo que siempre se ha visto quién se ha dedicado a la educación, quién ha estado ahí en las luchas, vamos, desde, a lo mejor desde que salieron los libros de texto, ¿no? O desde que se pugnó por educación gratuita, yo creo que sí, o sea, la gente que lo ha vivido, la gente que ha estado ahí, vamos, es consciente del problema. El detalle es qué es lo que hemos hecho para poder solventar, ¿no? Estas precariedades. Y es que sí, ahora la gente, o sea, como que el discurso común es, estamos mal, estamos muy fatal, sí es cierto. Pero yo creo que, pues, es también a modo, el modo de ver la realidad frente a, ¿no? Cuando ya te pasó a ti, antes como papá, mamá, ¿no? Pues mandaban al niño a la escuela y se olvidaban y no sabías de qué modo aprendía. Pero como ahora los tienes en tu casa, ¿qué crees? Pues ya te diste cuenta, ¿no? Que no es tan fácil. Y yo creo que eso es, ¿no? Una de las cuestiones que pasó es eso. No creo que sea tan triste que se haya dado cuenta, o sea, qué bueno, ¿no? Que algo pasó para que pudiéramos despertar un poquito de esta parte. Pero sí yo creo que no es tanto nada más darse cuenta sino qué vamos a hacer entonces, ¿no? O qué es lo que cada uno puede aportar desde donde está. Saca, tío Alexito, ¿qué pedo? ¿Tú qué piensas? Primero quisiera pedir una disculpa porque todo este tiempo he estado pensando que mi internet está tan mal que por eso no pude interpelar durante toda la discusión, que me pareció lo más interesante. O sea, también no, aunque hubiese querido, iba a decir puras tonterías tal vez, y concuerdo con Isa respecto al comentario que hacía Wolf, era Luisa. Su segundo nombre. Luisa, perdón, gracias. Creo que el 2020 se vino a denotar en materia de educación que el problema no era cómo se estaba enseñando a los niños de ahora, sino el problema fue desde el cómo se educó desde hace un buen rato, porque cuando el niño se queda a cargo de los abuelos, de los tíos, de los padres son los que les tienen que explicar una materia a los niños y de repente es como de, oh rayos, ¿en serio yo vi esto en la primaria? ¿O de verdad yo tendría que ya haber sabido eso? Entonces te das cuenta que tu educación no fue más que, mira, ten esta cajita de datos inútiles para tu vida, que no vas a ocupar, solo te van a servir para obtener un papel para pasar a otro nivel. Pero y la desesperación de la pedagogía de la chancla, ¿no? Con la abuela y con los padres, ¿no? A mí me tocó aprender las tablas de esa forma, ¿no? Y no quisiera imaginar qué habría sido de mí estando con mis padres en esta pandemia y siendo menor, o sea, estudiando la primaria. Qué bueno que no tengo hermanos más chiquitos. Ya que sé que sí se me escucha y que mi voz no clama en el desierto solamente como Juan el Bautista, hubo un momento en el que Isa tocó un punto que se me hizo muy interesante y creo que refleja precisamente en una sola palabra cómo podríamos resumir o definir la educación en México, y que tú también la tomaste, María, porque hablaron de la noción de cómo un profesor tiene que ser autodidacta. Y creo, al menos en esta reflexión, esta chaqueta mental que este 8 de enero de 2021 hago, es la educación en México se define mucho así, para ambos lados, ¿no? El que enseña y el que aprende en autodidacta. Si tú quieres
como profesor, transmitir mejor tus clases en línea, tienes tú que aprender cómo montar una buena presentación por Zoom. Vamos, tienes tú que checar esas herramientas, tienes tú que ser autodidacta, porque difícilmente yo te voy a dar ese curso, ¿no? Como institución que te paga o que te contrata. Y como alumno, al menos una cuestión que me tocó vivir en la carrera fue esa. O sea, si tu profe es barco, si tu profe es malo y no te quiere dar una buena clase de hermenéutica, de epistemología, de lo que quieras, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que ir tú solo a los libros y enfrentarte con los autores. Entonces creo que autodidacta es la palabra que consuela mucho la deficiencia de ambos lados en la educación, al menos en el país. Entonces, amigos, la invitación es abracen un zapato, porque un abrazo consuela. Digo, un zapato consuela. Por allí va. Entonces, una vez que hice mi chiste malo, ¿les parece que le pidamos al tío Alex, Isa, que pasemos a nuestra sección de la sección ideológica, la sección en la que echamos todo nuestro hate, nuestras opiniones, la doxa heterodoxa? La presenta, por favor, señor Alexito. ¿Cómo se llama nuestra sección? Claro que sí, banda, es momento de la sección No Me Holderlin, que para aquellos que son noobs, son nuevos en el podcast, esta bonita sección en la cual se investiga una nota y leemos los comentarios. Y por investigar me refiero a nada más leer el título de la nota, hacer una captura de pantalla y ya. Esa fue también mi metodología de tesis, por cierto. Ok. ¿Lista, Isa? Pues córrela, Alex. Pues bueno, quiero hacer la aclaración que se me olvidó sacar el video, lo cual hubiera estado súper bueno, pero la nota dice: surge Lady Me Vale por negarse a usar cubrebocas en transporte en Metepec. No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora, le dicen, y así respondió la mujer: me vale. Para ponerlas en contexto, es básicamente un video donde una persona, como muchas en este país, como muchas en el mundo, se niega a usar cubrebocas en vía pública, en el transporte público concretamente. La interpelan los usuarios de la unidad de transporte y la señora, unos pinches huevotes, dice: pues me vale. Fuck, eso me hace abrir dos preguntas, pero ahorita se las hago a Isa. Tú date con los comentarios. Pues mira, el primer comentario que voy a leer es de Julio C., que dice: ¿cuántas personas usando cubrebocas, acomodándosela una y otra vez en caso de que haya bacterias o virus en gotículas atrapados en sus cubrebocas? Que debe ser obvio, con un ligero toque de los mismos liberan las gotículas y bacterias micrométricas. Más aparte, se debería cambiar el cubrebocas cada 2 horas, generando un gasto muy fuerte, ya que los cubrebocas son más sofisticados, capaces, según la ciencia, de filtrar hasta 3 micras. Los llamados KN95 originales tienen costos arriba de la mitad de un salario mínimo. Este comentario al chile no entendí si estaba diciendo a huevo ponte cubrebocas, o al chile entienda a la señora porque no le alcanza tal vez para comprarse un cubrebocas, o muy raro. Luego decía Lucía M., pues es lo que le aprenden al presidente o a Noroña o a Gatel. Esta gente, si se deja llevar por sus políticos, como no tienen criterio propio, necesitan el ejemplo, y si ven que a estos señores les vale, pues ese tipo de personas también lo toman a la ligera o creen que uno viola sus derechos al exigirle que lo use. Andrade A. dice: véanla bien cuando llega a un hospital pidiendo ayuda, que le digan me vale. Eduardo G. dice: hicieron bien en bajarla del camión, pero le hicieron falta unas patadas para que agarre bien la onda. No deben permitir abordar al transporte público a animales sin bozal o personas sin cubrebocas. De aquí volvemos a esta pedagogía de la chancla, ¿no? Sí, exacto. Vaya, creo. Qué cosas, ¿no? Pura violencia.
Luego, Luis Lara, ese tipo de personas tendría que ser castigadas con multas o hasta cárcel o deberían de fundar albergues para ignorantes para que se contagien unos a otros. La actitud de esas personas es una amenaza y se debería de castigar. Y cierro con un último comentario de Carmen G, que es: el chofer del transporte público tiene la obligación de bajarla del vehículo, porque donde terminan los derechos de ella, comienzan los derechos de las demás personas, más aún cuando estamos en medio de una pandemia. Es un egoísta irresponsable. Ahora las escucho, queridas amigas, Híjole, compañeras de podcast. yo voy con unas para Isa en torno a esto. Durante todos los comentarios que tú hacías o que leías, no dejaba de resonar en mi cabeza el hecho de que pues todos iban sobre violencia, sobre esta forma de enseñar mediante la chancla, la violencia, los golpes, y que, hijo mano, todos somos dignos hijos de esa educación, hijos bien formados en ese tipo de educación, y luego nos sorprendemos de que los niños se peleen, de que el país esté hecho un caos cuando reproducimos una y otra vez estos patrones, ¿no? Y también resonaban en mi cabeza dos palabras: maleducado y malcriado. Y quisiera preguntarle a Isa, ¿tú crees que sean los dos sinónimos o que y hasta dónde la mala educación o la mala crianza vendrían a influir en que haya ciudadanos como estos, ¿no? Sí, está como bien raro este rollo. Primero yo sí, bueno, más que eso, me sonó como esto de intolerancia, no por ambas partes, está como, o sea, por una parte conoces las reglas, pero no te interesa, ¿no? Y por otro lado, luego, ¿no? A botar hate ahí, pero, ay, luego esto del malcriado, maleducado. Creo que estamos tan divididos o separamos, ¿no? Como estas dos partes de, es que le toca a la escuela y la escuela como le toca al papá, ¿no? O a la familia. Y aquí pues se vino a juntar y entonces lo que era parte de la crianza, por un lado, ¿no? Que era responsabilidad de casa, de la familia, y se reflejaba en la escuela, ahora está totalmente junto, ¿no? Entonces ahora, ¿quién educa y quién cría? Porque cría yo creo que tiene que ver más con un concepto del mamífero, ¿no? O sea, el mamífero que cría a su cría, o bueno, que mantiene viva a su cría, ¿no? Y por otro lado, la característica que hablábamos hace ratito, ¿no? El ser humano en este sentido tiene esta diferencia de ser educable, ¿no? O de ser educando totalmente en su existencia. Yo creo que, pues, es también parte cultural, ¿no? Se nos hace así, se nos hace típico, se nos hace chusco, es muy fácil tirar hate desde un ordenador, desde un celular, y también lo llevamos a la realidad cuando nos enfrentamos con nosotros. O sea, somos intolerantes, vivimos como que en esta cultura de la intolerancia, y además de, pues de este no respeto, ¿no? O sea, como que no me importa realmente el otro. Lo que importa es, vuelvo a lo mismo, o sea, es un ego que lo único que hago es, en lugar de dialogar, o sea, porque si te das cuenta en todas las notas que salen en los posts y Facebook y redes sociales y Twitter, no son diálogos, son o ataques o posiciones así cerradas, cerrazónicas, y no hay ningún diálogo. O sea, ni siquiera tenemos, creo que, conciencia, o ni siquiera nos acordamos qué aprendimos en la escuela sobre debate y sobre diálogo, ¿no? O sea, como que está bien cañón ahí la cuestión. No sé, a mí sí, no sé, como que no me produce mucho a veces leer comentarios y todo este rollo, a menos que sean, o sea, como de cuestiones que, pues, que yo veo que son un poquito más como, pues, más canijas, ¿no? En el sentido de que involucran a un sector, pues,
más vulnerable, ¿no? A mí lo que siempre tengo como en contra es por qué atacar o sea, por ejemplo, las notas en el caso de quitarle los puestitos a los ambulantes y aventarlos a la calle, la violencia, ¿no? De la autoridad, el abuso, etcétera, eso es como que sí digo, ¡ay, no! Pero nadie dialoga, o sea, en realidad solamente como que nos vamos a... Es que son notas que venden y que vienen, o sea, que también podríamos ver que tendría que ser como, que es una especie de... Hay un concepto que se utiliza para el cine que se llama la pornomiseria. Entonces, nos la pasamos consumiendo este tipo de contenido, ¿no? En donde una y otra vez vemos a personas enfrentando situaciones miserables y en las que no hay espacio para la reflexión, solamente es utilizar la imagen para venderlo. Por otra vez, como lo que tú decías de los TikToks hace rato, porque el cuerpo ocupa un espacio y no sé, ya no hay espacio para la otredad, no hay espacio para la verdad, y esto todavía es un absurdo. Por el morbo, ¿no? Por el mero morbo. Uh-huh. Es una película esta en la que aparece el concepto de pornomiseria. Lo voy a buscar, denme un segundo. Mientras, Alex, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Sí, vamos, es como todo tipo de noticias, este tipo de notas nos refleja dos cosas. Una, por un lado, la señora que sale sin cubrebocas, ¿no? Que va por la vida, por el transporte público de su localidad sin preocuparle la atención o el impacto que puede generar un efecto mariposa tal como el no usar cubrebocas, ¿no? Que en cualquiera de los casos sería el menor de los problemas, en tanto que tal vez no sea la única, pero me parece más problemático lo que, como ustedes lo comentan, el hecho de cómo se pretende hacerte ver que estás mal. Porque al menos dentro de los comentarios o dentro de la misma nota nunca se dio el caso de alguna persona que por alguna razón dijera, oye, mira, querida ciudadana, toma un cubrebocas, ¿no? O algo así. La forma directa es la supuesta supremacía intelectual o moral de que yo sí estoy haciendo las cosas bien, y por ende, si tú no las haces bien, yo para violentarte. Uh-huh, uh-huh. Sí, aparte como que te da derecho, ¿no? Y No sé. Pero sí me llama la atención este concepto que dice pues María, porque sí es cierto, o sea, la porno miseria, ¿no? Y de repente, bueno, no sé si ustedes han visto, pero como programas o chicos que hacen cosas tan básicas o tan miserables, pero tienen muchísimas vistas, muchísimos seguidores, o sea, se están maquillando a lo mejor en su recámara con el fondo así horrible, y yo digo, eso jala, o sea, eso está vendiendo como no tienes una idea, porque no tiene sentido, porque tú en la noche te pones a ver tu celular y eso te atrae, o sea, de algún modo hay ahí yo creo que pues no sé si la psicología nos ayuda a abordarlo, pero como que hay algo que impulsa al cerebro a quedarse ahí y a tener pues tantos seguidores, ¿no? Porque es lo que importa ahorita. No sé, o sea, sean buenos o malos comentarios, lo importante es verte. Entonces, no sé, me causa aparte como cierta angustia. Sí, esa es la palabra. O sea, me angustia. Angustia y escozor, ¿no?
Sí, está feito, Me ¿no? pusiste a pensar ahorita con eso también, y también con lo de la pornomiseria y de las redes sociales, de, o sea, cómo es que se están haciendo, por ejemplo, virales estos videos donde la bandita Waxican se graba regalándole objetos o comida a las personas, ¿no? No sé, y a mí eso, como tú dices, me produce una angustia terrible porque esa persona está viviendo un momento terrible, un momento cumbre de sufrimiento y de dolor, y, y saber que lo están grabando y que va a aparecer en redes sociales y que todos van a ver su miseria y que tienen que aceptar la comida porque no tienen otra posibilidad de acceder a esos alimentos, ¿no? O sea, güey, ¿por qué la banda hace esto? ¿Y por qué seguimos consumiéndolo? ¿Y por qué lo aplaudimos? ¿Y por qué pensamos o decimos que son héroes cuando lo único que están haciendo es pinches cromársela a su ego, ¿no? Y decir, yo estoy en un momento de superioridad moral o económica o intelectual o qué sé yo, y por eso hago esto y me escudo bajo un manto de heroísmo, de misericordia, de je ne sais pas, pero no mames. Y que también tiene que ver con nuestra educación y con los valores de esta sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué creemos que eh, eh, por qué pensamos o por qué es de y que viene de tiempo atrás y que viene con la cristiandad y, y que la miseria es eh, pareciera que es mirar desde arriba hacia abajo, ¿no? En lugar de buscar hacer acciones horizontalmente, ayudar a quien más lo necesita sin necesidad de chingón por hacerlo. Y esto, amigos míos, cada vez se pone más de los seguimos invitando a hacer comentarios aquí en esta red social sobre lo que piensan de lo que hemos estado hablando durante esta semana. Y holy guacamole. Nuevamente, amigos míos, los sigo invitando a que se unan y nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify y en Facebook. En nos compartimos las redes sociales de nuestra compañera Isabel para que se acerquen a ella, le hagan preguntas por correo, ahí les va la red extensa@gmail.com. Buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén escuchando, red social, y a seguirnos. Y vamos por más. Y no me holderlin con la red
no me Holterlin con este Wi-Fi terrible y con estas condiciones materiales y de posibilidad que nos están impidiendo una comunicación fluida entre nosotros y con ustedes. Así que no me Holterlin. Entonces, ¿quieren hacer algún otro comentario, Alex, Isa? Yo voy a maldecir mi servicio de internet, que siento que me está trabando mucho la oportunidad de platicar esta noche con ustedes. Así que, donde quiera que esté, señor Slim, o su servicio. No, que no lo chingue más, por favor. Bueno, pues me parece que es hora de ir a nuestra sección sartreana de la noche. Nuestra sección memística, nuestra sección ilustrativa, pictórica, nuestra sección Kids, en la que pues invitaremos a nuestra querida Isa a ser partícipe de esta dinámica y nos dé su opinión. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a nuestra bellísima sección que se llama la presentación? Ahí va el banner. La sección Un ojo al gato y otro al garabato. ¿Y qué nos tiene preparado? ¿Qué les tenemos preparado el día de hoy? ¿Listos, amiguitos? Yo sí, pero mi internet, quién sabe. Entonces, primer meme de la noche. Llevar tu MP3 a la escuela. Llevar tu MP4 a la escuela. Llevar tu MP5 a la escuela. Radical. Y suena en mi cabeza Pump Up Kicks. Chistes de matanzas en Estados Unidos, en la escuela, señor Escamilla. Córrenos la siguiente, ingeniero. No. Vas, Isa. Hónranos con tu bella voz. Alumnos cuando acaba el semestre. Semestre aprobado. Y nada, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Todo destruido, destrozado, sin ilusiones, pero lo logró. Flacujeroso, cansado y sin ilusiones. Así como su tío Alex. Sí, pero no por el semestre. Ay, el amor, ¿cómo te traen? ¿Qué cosas? Este te lo tienes que leer, María, por favor. Ya sé, ¿por qué a mí siempre me tocan este tipo de memes? ¿Por qué, por qué me ventilas? Cuando eres del A y te enamoras de alguien del B. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Antes de que nos desmoneticen. Sí, no mames. Bueno, Uy, sí, como tal a mí nunca me pasó, ¿eh? O bueno, quién sabe. Sí, o sea, sí, no me gustaba uno del B, me gustaba uno del semestre más adelante, y también me ha gustado uno siempre me han gustado mayores, de esos que llaman señores. No es cierto, ya quedamos que los daddy issues no los tengo, ya fui a terapia. Sí, María, sí, no, a mí me gustaba mi profe.
También era amor prohibido. Nunca me ha gustado un profe, cosas raras de la vida, nunca he sentido un crush con un profe. Crush intelectual, sí que digo, no mames, este hombre habla cosas maravillosas, que es un genio, pero nunca decir, híjole, me gusta para algo más, no. Con compañeros sí. Me pasó contigo, Alex. Ah, no es cierto. Ay, esa mamá. No, pues no. Sí. Esta es mi cara de no te creo. No lo siento. Sí, ya te la ayuno, ya sabes. Ya todos se la saben. Ya conocen la historia. Los que escucharon el episodio 0 se conocen la historia de cómo nos conocimos y de que no hay forma. It's not the way. Oh, Cuando estás haciendo un el vez trabajo de con tus Escuela Mandalorian. compañeros, sí. Cuando estás haciendo un trabajo con tus compañeros y dicen que si no haces nada te sacan. ¿Lo lees, Alex? Bien, ya me convenciste. Y al terminarlo te sacan igual. Y al terminar te Kapelsinski, sacan esto no era igual. parte del trato. Y cuando Y presentan, los presentan, nos reprueban. Jaja, adoro los finales felices. Finales felices. Next, Mije. Isa, por favor. Y sí, profe, la escuela es como su segundo hogar. Yo. Sí, pues sí. Sí, pues sí, totalmente de acuerdo. Ahora mi hogar es mi segunda escuela. Oh, sí. ¿Qué cosas? Sí. Antes en la escuela, como la morrita del meme te quitaba los zapatos, y ahora en la escuela, en casa, andas sin pantalones. Ventilando tu vida otra vez. Qué bueno. Que yo no, pero sí han visto muchas cosas en línea. Eso sí. Dice, cuando el profesor te pregunta si te queda alguna duda, no puedo tener dudas si no sé de qué me estás hablando. ¡Pum! Ese me da mucha tristeza porque me pasó algo similar, pero con Bob Esponja. Este capítulo donde quiere que es Calamardo, me parece, y no saben cómo decirle a Don Cangrejo y Bob Esponja que ha fracasado, entonces está como de, ¿cómo le decimos? Y a mí me pasó porque me etiquetaron en uno así, y yo bien entusiasmada, ¿no? Con metodología de la investigación, y ellos así como de, ¡ay, cómo le decimos que no le entendemos nada! Y yo, ¡ay, qué triste! Es triste cuando apenas inicias. Ok. Next. Pues ya fueron todos. Tenemos un comentario de No Laura Chivi que dice más o menos así. Yo opino que, compita, chinga tu madre. Ahora estoy en paz con la vida y aclaro que no es comentario de hate. Podcast, jóvenes, ahora sí, voy al día con su programa. Pues, chinga tu madre, Ana Laura. Aquí también, ustedes saben que es un espacio en el que también pueden mentar madres, saludos, hacer declaraciones de amor, pedir rolitas, ¿no es cierto? Pero ese chinga tu madre iba para mí. Pues este comentario y con ¿Dolió? el último. ¿Sí? ¿Para ti? ¿Te dolió? Sí. Hay un pasado ¿Te vale turbio en el sobar? cual se me conoció un tiempo como compita. No entiendo el chinga tu madre, pero lo acepto, lo asumo. Seguramente algo hice mal. Soy una persona ¿Tú odiable, eras el del B? deshonorable. No. Creo que no. Pero lo asumo, en serio, asumo el comentario. Ana Laura, acepto tu odio hacia mí. Si yo fuera otra persona que me ve desde fuera, también me mandaría a chingar a mi madre. Pero es otra historia.
Gracias a eso se rompió mi ilusión. Badaboom. Tss, rayos. Ahí sin Ahora sí comentarios. la traen contigo, ¿eh? Ahora sí la traen contigo. La única que te quiere es Carito. Un saludo. Saludos a Carito. Se lamenta único por problema ustedes, en el chicas, que no no se hablo preocupen. tanto y me tira hate la banda. Dice, cabrón, ya te están ventilando. Dice por acá, pásanos, ingeniero. ¿Qué pasó? En su pasado turbio como compita, todos éramos más pendejos, pero no es odio. Ok. Pasado No, yo turbio, sigo. compita. Lo pendejo Ahora no te se diré, quita. tío compita. Se aprende a hacerlo No me más hace con pendejo y más se muere discreción. pendejo. Eso no se quita. Bueno, No, pues porque hasta creo por que eso soy hemos pendejo. llegado Solo al con final. discreción. Creo que hemos llegado al final de este programa. Amigos míos, escuchas, muchas gracias por escucharnos. Isa, ha sido un placer tenerte en este programa. Ha sido muy ilustrativo. Nos has iluminado muchísimo y creo que nos has apoyado a hacer una reflexión más profunda en torno a lo que a cómo educamos, entendemos por educación y cuáles son las metodologías y las metas de la filosofía de la educación. Nuevamente, invitadísima a este programa. Este podcast es de toda esta bandita que nos ve y ahora también es tuyo. Muchísimas gracias. Esperamos que no nos hayas odiado y que nuevamente tengamos tu bello rostro en este espacio. Así que cedo la palabra al tío Alex para que te eche más flores. Sí, pues, neta, muchas gracias, Isa, por hacer cotorreo en serio un rato. Sí, como dijo María, creo que soy de la idea que la filosofía tiene que incomodar en un primer momento para poder hacer una reflexión y creo que lo que viniste a hacer acá fue plantear muchas cosas que nos van a incomodar, que tenemos que masticar para repensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y pero también pues no agotamos todas las cosas, hubiera sido imposible agotar todas las cosas en así que pues a otro episodio para seguir echando acá el coto. Muchas gracias por venir. Sí, alguien quiere pensar en los niños. Uno como quiera, pero ¿y las criaturas? No, muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes por Ya tenemos el invitarme. título, gracias. Compartida ese episodio. Gracias de verdad a ustedes. Y pues qué chido que tengan como que este espacio para acercarse, ¿no? De una manera más relax y pues sobre todo que se puede hablar sin prejuicios o sin complejos, ¿no? Sin esperar la crítica máxima de la autoridad que te está espiando por detrás, ¿no? Pero creo que estuvo chido. Muchas gracias. ¿Qué? A ti ni quien te quiera ver, güey. Bueno, Isa, ¿nos puedes dejar tus redes sociales? Sí, que nos escuchan. Tienes Facebook, Instagram, Twitter. ¿Dónde le hacemos para ver más fotos de tu hermoso rostro? Tengo TikTok, Tinder, Instagram. No, no es cierto. No, solamente tengo Facebook e Instagram. Y no soy muy fiel a subir fotos ni contenido, la verdad, soy muy mala para eso. Pero pues ahí estoy para lo que se les ofrezca y para lo que no se les ofrezca también. Pues
Creo que por ahí ¿Cómo te anda encontramos? ¿Cuál es? Isa Torres sin más, así como suena. Así de simple soy yo, Isa Torres. Tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Perverso. Bye, bye. Hasta luego, chicos. Esto es el fin del programa 8. Nos vemos. Hasta la próxima. Que tengan una Cuídense. gran Bye. noche.